cordial bienvenida a esta transmisión que lleva por título La doble barrera, mujeres con discapacidad en México, en la cual se abordarán conceptos como discapacidad, discriminación e interseccionalidad con la intención de identificar prejuicios, estereotipos, violencias y barreras a las que las mujeres con discapacidad se enfrentan en México. De igual forma, se compartirán los mecanismos, instituciones y organismos a los cuales pueden acudir para garantizar el reconocimiento y protección de sus derechos humanos. Esta charla estará a cargo de Fabiola Paulina Ramírez Ortiz, quien es activista, feminista y defensora de derechos humanos con más de 10 años de experiencia. Es egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha colaborado con diversas organizaciones de defensa y promoción de los derechos humanos y ha trabajado temas relacionados con derechos sexuales y reproductivos, cultura, devastación socioambiental, género, discriminación y trato igualitario. Desde 2015 se desempeña en el área de atención ciudadana del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, COPRED. Pues bienvenida, Fabi, gracias por estar acá y adelante. Muchas gracias al Museo Nacional de San Carlos, a Paola y Luz por la invitación a participar en la jornada de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres y las niñas. Actualmente, como lo dijo Paola, soy asesora del área de atención ciudadana del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Sin embargo, quiero aclarar que la intervención que realizaré el día de hoy es desde mi saber, desde mis sentires, desde mi experiencia como abogada, como mujer con discapacidad, y no representa como una visión institucional, pero sí voy a hablar un poco de lo que hemos visto aquí en el Consejo y de las cuestiones que hemos tratado, ¿no? Quisiera también pedir una disculpa porque por lo mismo de que estudié Derecho, a veces hablo con algunos términos un poco legaloides. Si llegara a pasar, intentaré no hacerlo, pero si llegara a pasar, pues con toda la confianza me pregunten o me digan de qué trata esto, ¿no? Porque hay veces que uno no se da cuenta que está hablando de un término que no es tan común o cotidiano, ¿no? Quisiera dar muchas gracias por eso y bueno, pues empezaremos con la presentación. El tema que trataré es la doble barrera, mujeres con discapacidad en México. Una mañana al despertar, Gregorio Samsa, de un sueño agitado, se encontró sobre su cama convertido en un horrible insecto. ¿Y ahora qué hago?, se preguntó Gregorio mientras miraba a su alrededor. Este es un fragmento de la Metamorfosis de Franz Kafka. Elegí empezar con este fragmento de la ya clásica obra de la Metamorfosis porque una de las interpretaciones dadas a esta obra es referente a que se trata de una metáfora de cómo una persona puede adquirir una discapacidad de un momento a otro. Gregorio Samsa era un viajero vendedor y de repente se vio postrado sobre su cama sin poder moverse, sin poder salir de ella. Cuando se habla de discapacidad, se piensa en la lejanía, en lo distante, en el otro. Pero la realidad es que nadie está exento de padecer una. Es más cercana de lo que creemos y de lo que nos gustaría aceptar. Sin embargo, este rechazo a la idea, este miedo que tenemos, tiene raíces profundas de discriminación, las cuales iremos hablando y tratando a lo largo de esta plática. Pero para empezar, ¿qué es la discapacidad o discapacidades? Justo pongo que discapacidades, porque hablar de discapacidades, meternos en un universo gigantesco de temas. La discapacidad no es una, son muchísimas. Hay tantas discapacidades y son tan variadas que hablar de una sola de ellas nos daría para bastante tiempo y para bastantes pláticas, ¿no? Son muchos tipos de discapacidades y hay que tener en cuenta que cada discapacidad tiene sus propias, sus particularidades y sus propias necesidades. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad refiere que las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que los demás. Esta es la definición que da la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, sobre qué es una persona con discapacidad.
Existen varios modelos en los que a lo largo de la historia la discapacidad ha sido vista de diferentes formas. Yo voy a hablar solamente de dos de los modelos de cómo ha sido tratada la discapacidad. El primer modelo del que voy a hablar son dos modelos que se contraponen completamente uno con el otro. Sin embargo, los dos todavía sobreviven hasta la actualidad, ¿no? O sea, los dos siguen viviendo y siguen conviviendo, las dos formas de ver la discapacidad hasta la actualidad. Existen muchas otras formas de tratar o de ver la discapacidad, sin embargo, yo solo mencionaré estos dos. El primero es el modelo médico. El modelo médico se basa simplemente en la cuestión física de las personas, ¿no? No reconoce a las personas con discapacidad como titulares de derechos, los reduce a sus deficiencias, a las deficiencias que pueden llegar a tener. En estos modelos se considera la norma dispersar un trato diferencial o discriminatorio a las personas con discapacidad y excluirlas, y esa actitud se legitima mediante un enfoque de la discapacidad basado en la perspectiva médica. El enfoque, la exclusión muchas veces va en creemos espacios para las personas con discapacidad, pero no un espacio en el sentido de que donde puedan ellos desarrollarse o donde ellos puedan ejercerse, sino más bien un espacio donde estén separados de las personas normales o que no tienen una deficiencia física, intelectual, mental. Estas segregaciones se crean y se reducen al sistema, al enfoque médico. El otro sistema que voy a hablar es el sistema basado en los derechos humanos. Este es al que deberíamos de tender, ¿no? Por ejemplo, las instancias internacionales están enfocándose mucho más a poder tomar a la discapacidad desde este sistema, el basado en los derechos humanos. El sistema basado en los derechos humanos reconoce que la discapacidad es una construcción social y que las deficiencias no deben considerarse un motivo legítimo para denegar o restringir los derechos humanos. Muchas veces se decía, es una persona que tiene una discapacidad intelectual, ¿para qué mandarla a la escuela, no? Se le restringía ese derecho de acudir a la escuela. Sin embargo, la perspectiva de derechos humanos, el tomar la discapacidad desde una perspectiva de derechos humanos nos dice que las diferencias no son motivo para prohibir los derechos. De esta manera tenemos que la sociedad, por lo tanto, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano, que son las deficiencias que puede llegar a tener, deficiencias, la discapacidad que puede llegar a tener y las características de la sociedad en la que vive. Esto es sumamente importante entender que en la sociedad existen diversos factores que son los que impiden el ejercicio de los derechos a las personas con discapacidad, más allá de las deficiencias mismas que ellos pudieran o pudiéramos llegar a tener. Cuando se habla de igualdad, se piensa en algo como la imagen que estamos proyectando en este momento, ¿no? Un ideal donde todos estamos en la misma línea. Sin embargo, la realidad es que no es así. No sé si han visto, hay un meme que circula mucho en redes actualmente con esto de la pandemia. El meme dice algo más o menos así como, no nos encontramos todos en el mismo barco, nos encontramos en el mismo mar. Algunos en un yate, algunos nadando, algunos en una tabla, algunos en alguna canoa, ¿no? Y esto es lo que refleja, ¿no? No estamos todos en un piso parejo. La falsa idea de igualdad partiendo de un piso parejo puede llegar a generar más exclusión o discriminación que el hecho mismo de la discriminación tal, ¿no? Tenemos que entender que la sociedad no está partiendo de un piso parejo, no nos encontramos todos como en esta imagen en la que parece que todos podemos estar juntos en las mismas circunstancias, ¿no? La realidad es que la sociedad se ve más o menos así. No es exactamente como una escalera que se ve a la sociedad, porque no es tan lineal que sea la forma en la que se puede acceder o no a los derechos, ¿no? Imagínense que en la parte de arriba de la diapositiva, aquí en donde dice ejercicio pleno de derechos, es justamente donde se tendría que llegar para poder ejercer tus derechos, cualquier derecho, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho a la identidad, cualquier tipo de derecho, ¿no? Para poder llegar a ellos,
hay personas que pueden hacerlo de manera mucho más fácil o mucho más accesible que otras personas, ¿no? ¿Quiénes acceden más rápido? Las personas que cumplen el estereotipo. Hombre, blanco, heterosexual, cisgénero, sin discapacidad, con recursos económicos, son las personas que van a acceder mucho más rápido al ejercicio de sus derechos que otras personas. En contraposición, tenemos discriminación múltiple que podría ser, ¿no? Las mujeres con discapacidad, escasos recursos, de piel morena, todos estos factores van a influir para que puedas o no acceder a los derechos. No sé si, bueno, en la imagen puse los escalones como una manera de representar la escala de acceso hacia el ejercicio pleno de derechos. No es una casualidad que haya puesto antes que la mujer con discapacidad a un hombre con discapacidad, porque realmente un hombre con discapacidad tiene diferentes factores o formas que socialmente le permiten acceder a otros derechos que a las mujeres con discapacidad no. Hay que tener en cuenta que en la sociedad en la que vivimos, las mujeres cargan con una doble, triple, quinta barrera más allá que los hombres. En la sociedad, por ejemplo, existen estigmas, estereotipos que responden de manera diferente al tratarse de uno o tratarse de un hombre o tratarse de una mujer, ¿no? El reconocimiento de estas variaciones para el acceso a los derechos se le conoce como interseccionalidad. La interseccionalidad es una herramienta analítica que reconoce que las desigualdades sistémicas se configuran a partir de la superposición de diferentes factores sociales, como el género, la etnia, la clase social, siendo un marco diseñado para explorar las dinámicas entre identidades coexistentes. Por ejemplo, una mujer indígena, una mujer con discapacidad, una mujer lesbiana, o sea, y su relación con el sistemas conectados de opresión. El patriarcado, la supremacía blanca, la heteronorma, el capitalismo son los sistemas de opresión que logran existir. Este es un círculo de privilegios en el que se marcan 18 ejes de desigualdad. Existen muchos ejes de desigualdad, muchísimos. En el círculo que yo les estoy colocando, nada más estamos hablando de 8 de los ejes de desigualdad que pueden llegar a existir. La línea de en medio refleja el sistema social de opresión-dominación. ¿Cuál es el sistema que domina u oprime a las personas que no se encuentran dentro del rango de los privilegios? La parte de arriba es el privilegio, la parte de abajo son las características que impiden que las personas puedan ejercer de manera plena sus derechos. En la sociedad en la que vivimos permiten que los accesos a derechos sean efectivos o no sean efectivos dependiendo de ese tipo de características. Ponerse en las gafas de la interseccionalidad es darte cuenta de que no existen pisos parejos, como estaban en la imagen que mostré hace rato. Además de que la diversidad de seres humanos es tanta que la opresión privilegio se puede dar por más de una de las características mencionadas. No quiere decir que nada más sea por ser mujer o por ser persona con discapacidad, sino existen diferentes tipos de opresiones o privilegios dependiendo tus características, y estas características pueden ser múltiples, no van a ser individualizadas o únicamente en uno de los ejes de desigualdad se van a encontrar, ¿no? Todas estas barreras de las que les estaba hablando en el círculo de interseccionalidad o en el círculo de privilegios, opresiones, se interponen en el ejercicio pleno de los derechos humanos en condiciones de igualdad. Quitarlas permite el acceso a los derechos. Sin embargo, es importante resaltar que dichas barreras no se enfrentan de la misma manera para hombres que para mujeres. Los estereotipos de género permiten que existan cargas sociales a las mujeres con discapacidad que con los hombres no ocurren, tales como la cuestión de cuidado socialmente. Socialmente, somos las mujeres quienes tenemos la obligación, la obligación, ¿no?, entre comillas, de cuidar a la familia, a los padres, a los hermanos, a los esposos, a los suegros y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando es la mujer
la que requiere esos cuidados. Generalmente, con sus excepciones, claro, ¿no? O sea, generalmente cuando una mujer es la que requiere los cuidados, la mujer es abandonada. En la Ciudad de México existía un CAI, Centro de Asistencia de Integración Social, llamado Villa Mujeres, que está enfocado en la atención de mujeres con discapacidad, en su mayoría con discapacidad psicosocial, que se encuentran en situación de calle. Estas mujeres llegaron a esa situación de calle porque fueron abandonadas por su familia la mayor parte del tiempo, ¿no? Hay que entender que las barreras sociales hacia las mujeres son inmensas, ¿no? No nada más se trata de las cuestiones de discapacidad, sino un hombre con discapacidad va a ser cuidado por su madre, por su pareja, por su hija, pero una mujer con discapacidad muchas veces queda en el abandono, porque los trabajos de cuidado socialmente están únicamente dedicados hacia la mujer, dejando de lado todo lo que conlleva el cuidado hacia de parte de los hombres, ¿no? Hacia las mujeres. Claro que hay excepciones, esto no, estoy hablando como en la generalidad estadísticamente, porque estadísticamente así es. La sociedad mexicana estadísticamente refiere que las mujeres son las que tienen la obligación, nuevamente, de cuidar, ¿no? Los hombres no se sienten con esta obligación y cuando una mujer es la que requiere el cuidado, entonces no hay más. Las barreras más comunes a las que nos enfrentamos como sociedad inmersos en un mundo con dos grandes sistemas que controlan las relaciones sociales, que son el capitalismo y el patriarcado, son las siguientes, ¿no? El capacitismo. El capacitismo son los prejuicios y estigmas hacia las personas con diversidad funcional, intelectual o psíquico-conductual. Está basado en el modelo médico y nos encantaría decir que son ideas del siglo pasado, que esto ya no está sucediendo, que el capacitismo quedó atrás, pero no es así. El reconocimiento de las personas con discapacidad como sujetas de derechos ha ido avanzando, pero sigue habiendo quienes justifican la exclusión por la diversidad funcional. Así tenemos escuelas especiales o figuras como la interdicción que excluyen y niegan las capacidades de las personas de decidir cómo dirigir su vida. La interdicción es una figura jurídica en la cual una persona con discapacidad no tiene derecho de ejercer sobre sus bienes o sobre su persona por considerar que pueden haber abusos hacia su persona o puede desgastar o malgastar o hacer mal uso de sus bienes, ¿no? La interdicción es, para que lo entiendan más o menos, algo que es muy sonado últimamente es la situación de Britney Spears, ¿no? Britney Spears tenía una interdicción en la cual su padre era el que manejaba todo toda su fortuna, todos sus bienes, e incluso podía manejar ciertas cuestiones de que ella no podía manejar sola. O sea, ella no podía manejar un coche si no estaba vigilada por alguna persona. Esta es la figura de la interdicción. La interdicción dice que las personas con discapacidad no tienen el derecho de ejercer sus bienes o su propia vida, ¿no? Una amiga hace poco me dijo una frase que escuchó en algún foro. Es de esas frases que no sabes la autoría, pero que deberían replicarse. Y la frase fue, déjalos equivocarse. Y tiene toda la razón, ¿no? O sea, referente a las personas con discapacidad. O sea, la interdicción pretende que las personas con discapacidad no vayan a cometer despilfarro o no vayan a cometerles algún acto. Pero ¿quién en todo el mundo no ha cometido un error? ¿No? Todos cometemos errores durante lo largo de nuestras vidas, como para creernos con la autoridad de decirle a la persona con discapacidad que no puede equivocarse. No se le permite equivocarse. Entonces, no se le permite crecer tampoco, porque las personas vamos creciendo a través de los errores y de las equivocaciones. Déjalos equivocarse. Deja que las personas con discapacidad se equivoquen, ¿no? Deja que las personas con discapacidad crezcan. Deja que las personas con discapacidad tengan experiencias
que puedan ayudarle a su desarrollo social, personal, individual, que muchas veces esta visión paternalista de protección, de extrema protección, llega a ser también discriminatoria, ¿no? Este capacitismo de si no puedes hacer esto, entonces mejor retírate, o mejor lo encerramos, o mejor lo dejamos guardado, como en algún momento dijo algún servidor público por ahí, de las personas con discapacidad es completa y totalmente violatorio a su derecho a desarrollarse, a su derecho a crecer, a su derecho a ser una persona libre, ¿no? Otra de las cuestiones es el heterosexismo, que niega, descalifica, discrimina, violenta otras orientaciones sexuales, expresiones e identidades de género diversas a la heterosexualidad, cisgénero y la dualidad de género. El heterosexismo, pues, es la idea de que lo normal, lo correcto, es la heterosexualidad, ser cisgénero, incluso niegan la palabra cisgénero. Para los que no estén muy relacionados con esta palabra, el cisgénero es cuando tu identidad de género concuerda con tu sexo biológico con el que naciste, ¿no? Las personas transgénero son personas que han nacido con un sexo biológico y deciden transitar hacia otro género, ¿no? Recordemos que hay diferencia entre sexo, género, identidad de género, pero ese es otro tema, ¿no? Entonces, ahora imagínense ser una mujer con discapacidad que se encuentre dentro de la diversidad sexual o diversidad sexogenérica y le digan, y le nieguen también eso, ¿no? Le nieguen el hecho de que pueda tener la libertad de ejercer su sexualidad, que esto es muchísimo, muy común. Es tan común que a las mujeres con discapacidad, bueno, a las personas con discapacidad en general, pero sobre todo a las mujeres con discapacidad, se les niegue el derecho a la sexualidad, el derecho a disfrutar también, al disfrute sexual también se les niega también el derecho a la maternidad, se les dice que por tener alguna discapacidad no pueden o no deben como una obligación tener hijos, ¿no? La maternidad debe ser deseada por la persona que la va a ejercer, no por la sociedad. La sociedad no puede decir si queremos o no queremos ser madres o no. La sociedad no tendría ni por qué inmiscuir las narices en ello. Sin embargo, a las mujeres en general, y ahora a las mujeres con discapacidad, súmale que se les dice, no puedes, ¿no? Tú no deberías de tener, tú no podrías, tú sí. O sea, esto es bastante fuerte también, ¿no? Otra de las grandes barreras que la sociedad impone para el ejercicio de los derechos es el elitismo-clasismo. El elitismo-clasismo es el sistema que favorece a un grupo selecto y minoritario de personas a los que se les denomina élites. Estos gozan de mayores privilegios respecto al resto de la sociedad. Vivimos en una sociedad capitalista, completa y totalmente. La cuestión económica y la posición de clase tienen muchísimo que ver para poder ejercer los derechos en un mundo, sí, porque podría decir lo que es hasta global, ¿no? En un mundo en el que realmente el Estado no garantiza al 100% los derechos, las personas que tienen algún acceso económico mayor o una posición económica más holgada, tienen mucho más facilidades de acceder a ello, ¿no? Hablando de discapacidad, no es lo mismo para una mujer indígena que tiene sordera, poder acceder siquiera a los estudios para determinar qué grado de sordera o qué tipo de sordera tiene, porque hay diferentes tipos. Yo, por ejemplo, tengo hipoacusia en el lado izquierdo, no es completo, no tengo pérdida auditiva total, pero no distingo palabras del lado izquierdo, no puedo distinguir lo que me dice. Si alguien se pone de mi lado izquierdo y me dice de cosas, yo no lo voy a entender, ¿no? No voy a saber ni qué me está diciendo. Pero una persona indígena en una comunidad lejana no va a poder acceder a estos recursos, ¿no? Y una persona de clase media o de clase alta, porque realmente hay muchos, tratándose de discapacidad, hay muchas cuestiones que son erogación de dinero, ¿no? Las sillas, las prótesis, los aparatos auditivos, los exámenes, todo este tipo de cosas que bien el sistema de salud público
puede cubrir cierta parte, no lo cubre en su totalidad, y tampoco una persona con discapacidad puede esperarse 6 meses para la siguiente consulta, ¿no? O sea, hay muchas cuestiones que no se pueden cubrir en el sistema público. Entonces, realmente el elitismo y el clasismo sí es una barrera bastante fuerte para llegar a acceder a los derechos humanos, sobre todo tratándose de personas con discapacidad. Bueno, todas estas cuestiones, todas estas barreras que impiden a las personas ejercer sus derechos, quisiera como que lo pudieran, espérenme tantito, quisiera poder mostrarles 2 testimonios de unas queridas amigas, Noemí Salas y Norma Loesa. Son 2 mujeres con discapacidad a las que yo admiro muchísimo, admiro y quiero mucho, y quisiera mostrarles unos testimonios que ellas me brindaron para esta plática. Quiero que se le ponga rostro a la discapacidad, ¿no? Hablamos mucho de discapacidad en el aire, en el universo, pero somos personas con rostro, con vidas, con anécdotas que contar, y quisiera que vieran el rostro, que vieran nuestros rostros, que supieran que existimos, que las mujeres con discapacidad existimos, y que tenemos mucho que decir y muchas cosas que hablar, ¿no? Entonces, quiero compartirles estos testimonios. Agradezco mucho que ellas me hayan podido brindar el apoyo en mandarme sus videos, y pues bueno, voy a apagar mi micrófono para que puedan escuchar a Noemí. Esforzaron siempre por las herramientas necesarias para salir adelante en la vida, y asimismo cubrir en la medida de sus posibilidades todas y cada una de mis necesidades. Sin embargo, esta no es la historia de todas las mujeres y las niñas con discapacidad. Fabi, no se está escuchando, entonces no sé si puedas intentar de favor poner compartir audio, o lo comparto desde acá. Y a ver si lo puedes compartir. Sí. ¿Cómo puedo poner el compartir audio? Solo sería dejar de compartir tú la pantalla, por favor. Y yo la pongo desde acá. Ok. Ya. Familia que me han apoyado muchísimo, que se esforzaron siempre por darme las herramientas necesarias para salir adelante en la vida, y asimismo cubrir en la medida de sus posibilidades todas y cada una de mis necesidades. Sin embargo, esta no es la historia de todas las mujeres y las niñas con discapacidad. Y bueno, de entrada he de decir que hay que lidiar con prejuicios, con estereotipos desde el mismo entorno familiar. Por ejemplo, recuerdo que cuando era niña, una tía por parte de mi papá decía que para qué me mandaban a la escuela, que no era necesario, que me tuvieran a como Dios manda. Eso significaba pues únicamente darme de comer, vestirme bien y
por supuesto, aislarme, arrinconarme, excluirme, ¿no? Segregarme. Sin embargo, pues bueno, esto es claro que lleva una doble intención, una doble connotación, que es, me da vergüenza que la gente sepa que tengo un familiar con discapacidad. Y esta es la realidad de muchas mujeres que viven con esta condición. Por fortuna mis padres jamás hicieron caso a esta clase de comentarios, de sugerencias, y por el contrario fue mayor su empeño en sacarme adelante. Y bueno, pues comenzó la lucha por tener acceso a uno de los derechos más básicos, que es el acceso a la educación, ya que en muchísimas escuelas me rechazaban, me discriminaban por tener una discapacidad, bajo el argumento de que no contaban con las instalaciones adecuadas ni el personal adecuado para atender mis necesidades, y pues decían que yo necesitaba educación especial, lo cual no es cierto. Donde todos los alumnos éramos adolescentes con alguna discapacidad. Pero lo curioso aquí, lo que recuerdo, es que salvo algunas excepciones, la mayoría de los profesores no nos enseñaban acorde al grado, a nuestra edad, no nos dotaban de los conocimientos necesarios pues para continuar. Era un sistema sumamente capacitista, asistencialista, que no ayudaba definitivamente en nada. Más tarde, pues bueno, al intentar ingresar a la educación media superior, lo mismo. El rechazo, la discriminación en múltiples escuelas que curiosamente eran de corte religioso, y es cuando dices, bueno, ¿qué pasa aquí? O sea, es una ironía de la vida, y pues qué hipocresía, ¿no? Pero bueno, finalmente en una escuela me admitieron, logré concluir mis estudios e ingresar a la UNAM en la carrera de Derecho, y que puedo decir fue el lugar donde más incluida me sentí. Al egresar, pues bueno, un nuevo reto me esperaba, que era encontrar un trabajo. Se dice fácil, o piensan que es sencillo con un título en la mano, pero no es así. La discriminación y la exclusión son la constante en este país. Por lo tanto, eso nos expone y nos hace más vulnerables a múltiples abusos. Por ejemplo, en uno de mis primeros trabajos, en un despacho donde se llevaban asuntos laborales, pues me pagaban como pasante. Pero ¿qué creen? Que yo era quien contaba con la cédula profesional para ejercer, porque el titular no contaba con una cédula que le permitiera realizar estas actividades. Pronto me di cuenta y decidí salir de este lugar, y bueno, de ahí transcurrieron muchísimos años para que yo pudiera obtener un trabajo estable, y esto fue gracias a una acción afirmativa en un ente público. Aún así considero que aún estamos muy, muy lejos de alcanzar una verdadera inclusión e igualdad en materia laboral para las personas, y sobre todo hablando de mujeres con discapacidad. En el caso de las mujeres con discapacidad, pues bueno,
Es vital que las familias, la sociedad y por supuesto que el Estado también generen las condiciones y las oportunidades necesarias que nos ayuden a empoderarnos. Esto es muy, muy importante, empoderarnos y con ello hacernos partícipes de nuestra propia vida y así ser factor de cambio para este país. En México, uno de los grupos poblacionales más discriminados son las personas con discapacidad. Y si a eso le agregamos ser mujeres, bueno, esta discriminación aumenta de manera exponencial y desproporcional en todos los ámbitos de la vida y que al paso del tiempo nos coloca en una situación cada vez de mayor vulnerabilidad y desventaja frente a las demás personas al ser más propensas a sufrir violencia física, psicológica, económica y por supuesto violencia sexual. Y ante la ausencia de políticas públicas adecuadas, estas mujeres difícilmente podrán salir de ese entorno, ya que al no tener independencia están condenadas a vivir así el resto de sus vidas. Por ello considero que es sumamente importante ir eliminando de manera progresiva todas aquellas barreras actitudinales, físicas, arquitectónicas, digitales, que nos impiden el libre ejercicio de nuestros derechos, porque la accesibilidad es fundamental e intrínsecamente ligada a otros más, o sea, como la educación, el trabajo, el acceso a la justicia, la cultura, el deporte, en fin, muchos otros. Es de vital importancia generar cada vez más accesibilidad en las calles, en el transporte y sin duda concientizar a la sociedad que las personas con discapacidad tenemos los mismos derechos y claro, también hay que mencionarlo, las mismas obligaciones que los demás. Desde mi experiencia, pues bueno, puedo decir que una de las barreras más grandes son las barreras actitudinales de las personas, producidas por la ignorancia, la falta de educación y empatía. Se olvidan de que la discapacidad puede llegar a sus vidas en cualquier momento y de la manera que menos se imaginan. Entonces, y en este sentido les invito a reflexionar que en cada uno de nosotros está la posibilidad de generar entornos más inclusivos, tanto con acciones como con actitudes hacia las personas con discapacidad positivas. Y bueno, pues muchísimas gracias por este espacio. Hasta pronto. Bueno, pues Noemí menciona muchas cosas muy interesantes y muy importantes, ¿no? Que me gustaría retomar. Tales como el hecho de, ella cuenta que cuando estuvo trabajando en un despacho la pagaban como pasante aunque ella tuviera la cédula, ¿no? Estos datos no son nada más de Noemí, o sea, esto es algo sistémico, no es un hecho aislado, ¿no? La sociedad en la que vivimos existe un acto de discriminación muy fuerte hacia las personas con discapacidad, ¿no? Hablamos hace rato de lo que es el clasismo y el elitismo en torno a los aspectos económicos, de cómo los aspectos económicos pueden llegar a afectar al acceso a los derechos, ¿no? Según datos del Coneval, la mitad, el 49% de las personas con discapacidad viven en situación de pobreza. El 39% vive en pobreza moderada, mientras que el 10% está en pobreza extrema. Las personas sin discapacidad pueden llegar a ganar hasta 151% más que las personas con alguna discapacidad, dependiendo del tipo de discapacidad del que se esté hablando. Estos son cifras bastante importantes y es algo muy, muy fuerte de mencionar, ¿no? Noemí menciona varias cuestiones, varias cosas, ¿no? Una acción afirmativa, ahorita voy a explicar un poquito más qué es una acción afirmativa, menciona también esta parte de la exclusión en las escuelas,
las escuelas especiales tienen un doble significado y una doble significancia en la sociedad, ¿no? La primera es contar con espacios aptos, adecuados y personal capacitado para que las personas con discapacidad puedan acceder al derecho a la educación, que se suena muy bonito, muy, muy lindo, pero en realidad todas las escuelas tendrían que serlo. No tendría que haber un espacio especial para todas las escuelas, tendrían que tener espacios adecuados, aptos y personal calificado para atender a niños, niñas y adolescentes con discapacidad. El no tenerlas o el no acceder, el no permitirlo, llega a ser una actitud de exclusión. Pues bueno, no sé si puedas poner el otro video, Paola, el de Norma. Porfa. Gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Norma Loesa, vivo desde hace 18 años con esclerosis múltiple, una enfermedad del sistema nervioso que es incurable, es progresiva y discapacitante. De hecho, se considera una de las 3 principales causas de discapacidad para personas adultas jóvenes en todo el mundo. Yo no soy joven ahora, pero lo era cuando me diagnosticaron. El diagnóstico casi siempre se da promedio entre los 25 y los 35 años. Justo cuando tienes la intención de tener un desarrollo profesional, tienes ganas de hacer una familia o tienes distintos proyectos que se ven truncos, no solamente por la condición de salud, sino también por la discapacidad que ello conlleva, ¿no? En mi caso, yo después de algunos años fui teniendo secuelas discapacitantes. Actualmente no he perdido la vista prácticamente en un 80% del ojo izquierdo. Es una lesión que se encuentra localizada en el nervio óptico y no tengo sensibilidad ni en las manos ni en los pies. En el caso de la esclerosis múltiple también hay que decir que hay un tema de género muy importante porque la prevalencia es mayor en las mujeres que en los hombres. Es decir, 1 de cada 3 personas con esclerosis múltiple es hombre y las otras 2 son mujeres. Es decir, a las mujeres es más fácil que desarrollen la enfermedad, pero ojo, las etapas progresivas o discapacitantes son más frecuentes en los hombres. Dicho de otro modo, las mujeres se enferman más, pero los hombres es más agresiva en los hombres, ¿no? Eso además lleva a una reflexión muy profunda acerca del tema de género, de lo que significa ser un hombre con discapacidad y una mujer con discapacidad. En el caso de los hombres, pues la mayoría de las cuidadoras son mujeres. Se asume que quienes van a cuidar a la persona con discapacidad van a ser su esposa, su madre, sus hijas, ¿no? Y en el caso de las mujeres, muchas de ellas terminan solas, ¿no? Es una realidad que hemos tenido oportunidad de comprobar a lo largo de muchos años de trabajar con comunidades de pacientes. Se asume que para los hombres habrá quien los cuide, pero para las mujeres no. Y como además muchas de esas discapacidades, como en mi caso, son invisibles, se asume que las mujeres, como somos súper mujeres, como lavamos, planchamos, somos amas de casa, cuidamos hijos, también vamos a poder hacerlo a pesar de tener una discapacidad que no se nos nota, ¿no? Y de hecho es un triunfo que no se nos note. Qué bien se cuidan, las mujeres son más entronas, entonces lo manejan bien. Sin embargo, es una condición de la enfermedad y que además es socialmente aceptada, ¿no? Es decir, ustedes van a durar más, ¿no? En mi caso, yo tuve oportunidad de comprobarlo durante el terremoto del 17. Yo estaba trabajando, estaba dando un curso. Cuando suena la alarma sísmica, empieza el temblor. Yo, como les decía, no tengo sensibilidad en los pies. Yo no sentía el piso, o sea, el piso se movía, entonces me empezó a dar mucho miedo porque no sabía de dónde, además de dónde tomarme, porque las manos también las tienes muy torpes. Todo el mundo salió rápidamente y nadie se dio cuenta que yo no podía salir, ¿no? Hay protocolos para estos casos, para las personas con discapacidad, pero generalmente se abocan a qué vamos a hacer con las sillas de ruedas, qué vamos a hacer con los bastones, pero no se ponen a pensar que hay otro tipo de discapacidades que también pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? O qué pasa con las personas que no escuchan la alarma sísmica porque son sordas, ¿no? ¿Qué va a pasar con ellas? ¿Qué va a pasar con las personas que no ven, que no saben dónde está la salida? En fin, una serie de cuestiones que hacen pensar que tu discapacidad no es solamente la limitación que tú tienes, sino el espacio social que también es discapacitante y que es diferente tanto los hombres como las mujeres.
En fin, que me dio mucho gusto poder conversar con ustedes, aunque sea a la distancia. Sé que este es un espacio de reflexión. Les deseo mucho éxito y sobre todo considerar eso, ¿no? Ser mujer con discapacidad es muy diferente a ser hombre con discapacidad. Y también es importante ver que estas discapacidades que no se ven no tienen que ver con el género, no tienen que ver con que las mujeres seamos más resistentes y más entronas. Tienen que ver con características propias de la enfermedad, del padecimiento, y todas y todos deberíamos tener las mismas oportunidades de crecimiento y desarrollo independientemente de todo eso. Les envío un abrazo y les deseo mucho éxito en esta jornada. Hasta luego. Bueno, mi querida Norma dice muchísimas cosas bastante interesantes, ¿no? Habla sobre esta parte de los cuidados que ya habíamos mencionado, los cuidados que son generalmente socialmente recargados hacia las mujeres. Habla también mucho de lo que toma de nuevo el punto de la accesibilidad. Ahorita volveremos a retomar un poco el punto sobre lo que es la accesibilidad, qué se requiere o qué va más allá de la accesibilidad, ¿no? Y toca muchos puntos, ¿no? Esta Norma tiene una plática bastante buena. Ella es una persona a la que yo quiero y admiro muchísimo. Y bueno, voy a intentar compartir de nuevo mi pantalla para terminar mi presentación. Creo que ya, ¿verdad? No sé. Según yo ya está compartiéndose la pantalla. Bueno, estas barreras y estas cuestiones que tanto Norma como Noemí mencionan respecto a las dificultades para ejercer los derechos o las dificultades con las que ellas se han atravesado por su discapacidad, por ser una persona con discapacidad, se llaman discriminación. La discriminación es un trato diferenciado, injustificado. Aquí me gustaría dejar muy, muy claro que no todo trato diferenciado es un acto de discriminación. Hay tratos diferenciados que tienen una justificación de por qué existen ese trato diferenciado. Y justo es uno de ellos, lo mencionó Noemí, los ajustes razonables. Los ajustes razonables son todas aquellas acciones ejercidas por el gobierno reconociendo que no estamos en un piso parejo, recordemos, reconociendo que todas las personas no vivimos en un piso parejo, que no salimos de la misma meta, que no tenemos los mismos obstáculos o las mismas dificultades para acceder o para lograr llegar a algún punto. Las autoridades reconocen que no nos encontramos en este piso parejo y entonces lo que hacen es a los grupos que han sido históricamente discriminados o que han sido históricamente rezagados, se les brinda ciertas facilidades. Esto se le llama ajustes razonables. Un ajuste razonable muy conocido son las cuotas de género. ¿Por qué existe una cuota de género en la política y en algunos otros lugares existen cuotas de género? Porque las mujeres llegamos al mundo laboral muchísimo más tarde que los hombres, porque la sociedad no nos lo permitía. Las mujeres teníamos que estar en casa, teníamos que cuidar a los niños, teníamos que alimentar, teníamos que hacer la comida, atender al esposo y todas estas cuestiones que la sociedad nos dijo que lo que teníamos que hacer las mujeres y que las mujeres no podíamos salir al mundo laboral. Todos estos trabajos de cuidado, porque son trabajos no remunerados, que se tiene que reconocer como trabajo, pero aunque no esté remunerado, no nos permitían, la sociedad no nos permitía ir al mundo laboral remunerado. Entonces, tenemos tiempo, o sea, los hombres tienen una carrera mucho más amplia, mucho más tiempo trabajando. Ellos, es mucho más fácil que lleguen a un puesto, a un puesto o a un cargo mayor que las mujeres, porque las mujeres hemos tenido que ir peleando por ello, ¿no? Entonces, estas cuotas de género tienen una razón de ser, no es un trato diferenciado sin justificación. Otro ajuste razonable,
que hablan mucho de él, o que, por ejemplo, en mi trabajo llegan muchísimas preguntas al respecto, pues son los vagones exclusivos, que es diferente. Hablamos hace rato de las escuelas de educación especial y cómo las escuelas de educación especial tienen una doble connotación. Una connotación para que las personas con discapacidad puedan ejercerse o desarrollarse en un espacio adecuado, que en realidad están generando un espacio de exclusión, porque están diciendo que las personas con discapacidad no pueden relacionarse con el resto de las personas normales, ¿no? Sin embargo, los vagones exclusivos no tienen esta connotación. Los vagones exclusivos tienen un origen basado en una discriminación de género existente desde hace muchísimo tiempo. El hostigamiento sexual es un acto de discriminación porque es la idea de pensar que un hombre puede hacer o no hacer con una mujer lo que quiera, en donde quiera y cuando quiera. Esto es también en los espacios públicos. El acoso sexual es real, el hostigamiento sexual es real y los vagones exclusivos existen para eliminar este sesgo de género, que es el transitar libremente por el transporte público sin necesidad de que te estén acosando, que los hombres viven y las mujeres sufrimos. Entonces, existe una razón, es una razón justificada para su existencia y no es una cuestión de exclusión, ¿no? Es muy diferente el vagón exclusivo a una escuela para personas para una escuela de educación especial, ¿no? O sea, son dos aspectos completamente distintos. Bien, entonces partimos de eso. La discriminación es un trato diferenciado injustificado. No hay una justificación para que este trato exista. No todo trato diferenciado es discriminación. Este trato puede basarse en la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción basado en una característica de la persona. En este caso estamos hablando de la discapacidad, entonces sería basado en la discapacidad de quien está siendo discriminado, y que tenga por objeto anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de uno o más derechos. Esto es, la discriminación es excluir, menoscabar, restringir a alguna persona sus derechos basándose en la característica que es la discapacidad. Como vimos en la interseccionalidad, normalmente no nada más es una sola característica, ¿no? Las personas tenemos múltiples características, mujer con discapacidad y con identidad indígena o diferentes, ¿no? La negación de ajustes razonables, proporcionales y objetivos se considera también discriminación. Este es un punto bastante importante. Pero para empezar, ¿qué son los ajustes razonables? Noemí ya había mencionado los ajustes razonables y les dije que más adelante hablaríamos un poquito de qué son los ajustes razonables, ¿no? Bien, pues los ajustes razonables son aquellas adaptaciones necesarias que no impongan una carga desproporcionada o indebida y que permitan compensar alguna deficiencia que impida el goce o el ejercicio en igualdad de condiciones con las demás personas de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Remarco mucho esta parte de en igualdad de condiciones porque es retomar lo que vimos en el principio. No estamos en un piso parejo, no podemos poner las mismas condiciones a las personas porque no tenemos ese piso. Si tú pones en mismas condiciones a las personas cuando no te encuentras en el mismo lugar, le estás dando ventaja al que está aquí. Entonces, tienes que buscar las maneras de que el que esté aquí logre estar nivelado y de esta manera ya poder ejercer los derechos en igualdad de condiciones. ¿Y cómo vas a lograr que esta persona que está aquí, en esta gráfica que hice como una escalera, logre estar acá con ajustes razonables, con acciones afirmativas, con diferentes cuestiones? No hay, los ajustes razonables surgen como respuestas a las barreras físicas y sociales que impiden o limitan a las personas del colectivo de realizar una acción de manera convencional. Suponen una garantía al derecho de igualdad de oportunidades de las personas en situación de discapacidad. Les digo,
Si una persona con discapacidad se encuentra aquí y una persona sin discapacidad se encuentra de este lugar y quieren los dos acceder a algo que está de este lugar, no puedes ponerlos en la misma barrera. Tienes que hacer algo para que esta persona lo logre. ¿Y cómo lo va a hacer? Para que puedan pelear en una igualdad de circunstancias con diferentes ajustes razonables. No existe una lista predeterminada de ajustes razonables que se puedan tener y aplicar para todas las personas con discapacidad. No hay un algoritmo que te diga ante un diagnóstico qué tienes que hacer o qué no hacer. No hay una receta universal para todo. Sin embargo, hay una cuestión que se llama diseño universal. El diseño universal refiere a aquellas cosas que están diseñadas de tal manera que no es necesario ponerle un ajuste extra para que las personas con discapacidad accedan a ella. Los ajustes razonables son, por ejemplo, las rampas, la accesibilidad. Los ajustes razonables son todas aquellas cuestiones que se necesitan para que las personas puedan acceder, ¿no? Las rampas es uno de los ajustes razonables, pero los ajustes razonables van más allá de la accesibilidad, van mucho más allá de solamente que los baños tengan las medidas adecuadas para que entre una silla de ruedas, que les decía, que los escritorios tengan las medidas adecuadas para que las personas con silla de ruedas o las personas usuarias de silla de ruedas puedan trabajar en ellos sin cansarse o sin lesionarse, ¿no? Ya no puedo acomodar la cámara, perdón. Ya. Sin lesionarse o sin lastimarse más. Van mucho más, ¿no? Por ejemplo, en exámenes, cuando sean exámenes en escuelas o exámenes para ingresar a trabajo, un ajuste razonable sería que se encuentre en braille o que una persona de baja visión no solamente existen las personas ciegas, también existen personas de baja visión, ¿no? Entonces, hay personas de baja visión que tienen como ajuste razonable el que otra persona esté junto a ellos leyéndoles el examen o leyéndoles la prueba para que ellos puedan responder con su propia mano, ¿no? O sea, hay miles de ajustes razonables. Aquí les voy a dar una lista, no es como la completa, o sea, los ajustes razonables son muchísimos. Van más allá de la accesibilidad. La accesibilidad es uno de los ajustes razonables principales y de los más necesarios porque mientras la persona con discapacidad pueda moverse o pueda transitar libremente y sentirse independiente, va a apoyar para su desarrollo y su crecimiento, ¿no? Pero no van solo con eso. Pueden ser adecuaciones menores a la infraestructura. Hay muchas veces que se pone el pretexto de no puedo poner una rampa. Existen rampas que se quitan y se ponen. Hay rampas de madera, de metal, hay rampas que se quitan. O sea, no es un pretexto las diferentes cuestiones, ¿no? Hay cambios en las pruebas de evaluación e ingreso, bueno, esto es lo que les comentaba, ¿no? Cambios en materiales de comunicación de uso interno, adaptaciones en el mobiliario. Estos son cuestiones de ajustes razonables que pueden ser utilizados tanto por servidores públicos, como instancias públicas, como privadas, como escuelas, como diferentes lugares, ¿no? Quería hablar un poquito sobre ajustes razonables. Hay algo que me gustó muchísimo, en Colombia, por decreto presidencial, todas las escuelas, esto es nada más del ámbito educativo, pero creo que se puede copiar para cualquier otro ámbito, ¿no? Para el ámbito laboral o el ámbito educativo, más que nada, ¿no? Porque al momento de acudir a otras instancias ya sería diferente, ¿no? Pero en el ámbito educativo en Colombia existe una cuestión que se llama el PIAR. El PIAR es el Plan Individual de Ajustes Razonables. Esto lo que quiere decir y visibilizar es que cada persona con discapacidad tiene diferentes necesidades, o sea, no van a ser la misma, aunque tengan la misma discapacidad, no van a necesitar exactamente las mismas cosas. Entonces, lo que obliga el PIAR es a que hagas una investigación individualizada de cómo esta persona va a poder acceder a los derechos sin que se encuentre en condiciones de desigualdad con los demás. Entonces, me gusta mucho, me parece una idea magnífica y me gustaría mucho que tal vez aquí en México se le retomara y se pudiera hacer algo similar en materia educativa o en materia laboral. Al momento de que una persona vaya a entrar a algún trabajo, se pueda realizar un PIAR para que
la persona pueda desempeñar su trabajo de manera efectiva y con todas las condiciones que necesite, ¿no? La inclusión es un proceso hecho a la medida de la individualidad de cada persona, de sus capacidades y de sus necesidades. El PIAR marca justamente esto, ¿no? Marca la individualidad y las necesidades de cada persona, porque cada persona con discapacidad va a tener necesidades diferentes. Por ejemplo, yo soy una persona con discapacidad auditiva parcial y al momento de desempeñar mi trabajo no necesito como tal un ajuste razonable. Lo más que necesito es que me repitas las instrucciones 2, 3 veces o me hables un poquito más alto porque no voy a reconocer lo que me estás diciendo, ¿no? Pero otros tipos de discapacidades necesitan otro tipo de ajustes, ¿no? Y les digo, las discapacidades inmensas, o sea, hay muchísimas. Ya ni siquiera hablemos de las discapacidades psicosociales o las discapacidades intelectuales, que también se requiere que las personas con problemas con discapacidad psicosocial o intelectual puedan acceder a los sitios de trabajo, porque no hay protocolos, o sea, realmente no existen protocolos internos en empresas o en instancias de gobierno para poder trabajar con una persona que tenga algún tipo de discapacidad psicosocial, sí, y mantener pues toda esta parte, ¿no? Hay un mito muy grande en torno a los ajustes razonables y en torno, es un mito que se crea como para poder jalar a las personas y para llamarlos a la inclusión, ¿no? Y para decir, hey, ven, incluye en tu planilla educativa o en tu planilla laboral a las personas con discapacidad, ¿no? No te va a costar nada. Esto es algo que yo he visto mucho. Es un discurso que he visto muchísimo en páginas de internet, en cursos, en muchas cuestiones que repiten esto. No te va a costar nada, no te va a generar ingresos, no te va a generar un egreso, no te va a generar un costo, ¿no? El tener en tu planilla educativa, en tu planilla laboral, en tu centro, alguna persona con discapacidad. Y es un mito que me gustaría que se rompiera, porque no es así. Las personas con discapacidad requieren ciertas modificaciones que dentro de los ajustes razonables que van a requerir a veces egresos económicos. Vivimos en una sociedad capitalista y eso ya lo habíamos como dejado un poco claro, ¿no? Vivimos en una sociedad capitalista en la cual se necesita que el ejercicio muchas veces el ejercicio de estos derechos va a estar basado en cuestiones económicas. En entes públicos se requiere que los entes públicos tengan presupuesto, se presupuestúe que tengan un presupuesto para los ajustes razonables que se requieran para que las personas con discapacidad puedan acceder a ellos, tanto usuarios como trabajadores, como demás. En las escuelas públicas y privadas tendría que ser lo mismo. No podemos seguir fingiendo que no se requiere un gasto. Un derecho, los derechos se necesitan ejercerse y muchas veces se ejercen a través del presupuesto. Un derecho que no se ejerce es un bonito discurso de buena fe, es un bonito discurso y ya, se queda en el papel. Y no, necesitamos que esos derechos salgan del papel, vayan más allá, romper todas esas barreras, tumbar todas esas barreras para poder lograr la inclusión real, una inclusión fáctica, una inclusión real, tangible, no nada más que quede en un bonito papel o en un bonito proyecto y que al final no se pueda desarrollar. Se necesita realmente que las empresas, que las autoridades, que los entes públicos y privados consideren este gasto extra, porque no es un gasto extra, es un gasto que tendría que estar dentro de los gastos comunes para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos al 100%, ¿no? Bien, la inclusión es parte de la igualdad sustantiva. ¿Pero qué es la igualdad sustantiva? Bueno, hay dos tipos de igualdades, la igualdad formal y la igualdad sustantiva. La igualdad formal lucha contra la discriminación directa tratando de manera similar a las personas que están en situación similar. Puede ayudar a combatir los estereotipos negativos y los prejuicios, pero no puede ofrecer soluciones al dilema de la diferencia. El dilema de la diferencia es muy importante, ya que la igualdad formal no tiene en cuenta ni acepta las diferencias entre los seres humanos. Sin embargo, la igualdad sustantiva aborda también la discriminación indirecta y la estructural y tiene en cuenta las relaciones de poder.
admite el dilema de la diferencia. Entraña tanto ignorar las diferencias entre los seres humanos como reconocerlas a fin de lograr la igualdad. En este sentido, la igualdad sustantiva tiene diversas dimensiones. Existe la dimensión redistributiva, justa para afrontar las desventajas socioeconómicas. Esto es que se considere toda esta parte, ¿no? O sea, lo que les decía, el 50% de las personas con discapacidad, según el Coneval, viven en pobreza, ¿no? Hay una desigualdad redistributiva. Tiene que existir una dimensión redistributiva justa. Tiene que existir esta redistribución para que las personas con discapacidad puedan acceder tanto a los recursos económicos como a los trabajos que generan estos recursos, ¿no? Otra de las dimensiones es de reconocimiento. Esta dimensión es para combatir el estigma, los estereotipos, los prejuicios y la violencia, reconociendo la dignidad de los seres humanos y su interseccionalidad. Reconocer esta diversidad, que no es una diversidad individual, es interseccional. Hay muchas secciones en las que tú vas a atravesar. En algunas vas a estar en el privilegio, en algunas vas a estar en la opresión, en algunas vas a tener ventajas, en otras desventajas, pero hay que reconocer que tenemos estas diversidades. Si no reconocemos estas diversidades y nos quedamos en el que lo normal es una persona sin discapacidad, lo normal es una persona que no tiene esta diversidad funcional, entonces es volvernos a cerrar, ¿no? Entonces, se necesita reconocer, se necesita redistribuir. Otra de las dimensiones es la dimensión participativa. Esta es para reafirmar el carácter social de las personas como miembros de grupos sociales y el reconocimiento pleno de la humanidad mediante la inclusión en la sociedad. Déjalos equivocarse, déjalos participar, déjalos que sean parte de la sociedad y déjalos que ellos que cometan, que estén, que sean, no los excluyas, no nos dejes a un lado solamente porque tenemos algún tipo de discapacidad. La otra dimensión es la de ajustes para dar cabida a la diferencia como aspecto de la dignidad humana, los ajustes razonables. Necesitamos para ejercer la igualdad sustantiva y para lograr la igualdad sustantiva, que es la igualdad más allá de la igualdad formal, necesitamos que estos ajustes existan, sean reales, sean tangibles y las personas con discapacidad puedan acceder a ellos y puedan acceder a los derechos a partir de ellos. Aún nos queda muchísimo. Bueno, aquí era un comentario final nada más acerca de que las leyes contra la discriminación y los marcos de los derechos humanos han permitido la mejora de la protección de los derechos a las personas con discapacidad. No obstante, las leyes y los marcos regulatorios siguen siendo a menudo imperfectos e incompletos, ineficaces o bien reflejan un conocimiento insuficiente del modelo de discapacidad basado en los derechos humanos. Aún falta el reconocimiento de la discriminación múltiple, interseccional, así como la discriminación por asociación, reconocer que la denegación de ajustes razonables contribuye a discriminación, entre otras cosas. Aún hay mucho camino por recorrer para lograr una igualdad sustantiva y el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres con discapacidad. Sin embargo, vamos avanzando y vamos aplicando un poquito más, primero conociendo. Uno de los puntos especiales es conocer, saber, ver que aquí está, que existimos, que las mujeres con discapacidad existimos, y después también incluyendo, no segregando, no haciendo a un lado, sino buscando las maneras de que esta igualdad se pueda llegar a ser real, tangible, ¿no? Pues esto es todo. Muchísimas gracias. Gracias a todos. A todas, todos y todes por acompañarnos en esta transmisión, y pues agradezco muchísimo al Museo Nacional de San Carlos, a Paola, a todo el personal por esta invitación y por permitirme compartir esta presentación. Muchísimas gracias, Fabi, por esta información tan necesaria. Justo hace mucha falta sensibilizarnos sobre estos temas y, como bien dice la charla, ¿no? O sea, esta doble barrera de lo que implica ser mujer y vivir con alguna discapacidad. Te voy a compartir algunos comentarios que nos hicieron llegar a través de Facebook. Dice Rosy Gómez, quien sigue esta transmisión desde Oklahoma, envía saludos. Mise Zúñiga y Tafamar nos envían saludos también. Carmen Robles y Getsemaní envían saludos y agradecen este tipo de charlas. Getsemaní Guevara pregunta, ¿dónde podemos encontrar información que ayude a sensibilizarnos sobre el tema? Bueno,
Hay muchos lugares donde podríamos encontrar información. Bueno, yo me baso mucho en las cuestiones jurídicas porque soy abogada, ¿no? Pero entonces me baso mucho en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, en las resoluciones internacionales sobre temas de discapacidad. Sin embargo, hay muchísimas, en el COPRED, en el consejo en el que yo trabajo en el Consejo Local para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, tenemos cursos, cursos contra la discriminación. Ahorita me parece que ya están llenos, está saturado la matrícula, pero también el CONAPRED, que es el Consejo Nacional, ellos cuentan con muchísimos cursos en línea, son cursos muy buenos, son rápidos. Las comisiones de derechos humanos también realizan varios cursos. No tengo como ahorita claro si tienen algún curso de discriminación o de discapacidad como tal, pero el que sí tiene es CONAPRED. CONAPRED tiene un curso virtual todo el tiempo, todo el año, en donde se puede tener acercamiento a estos temas, ¿no? Tienen cursos desde básicos hasta intermedios más o menos de diversos temas de derechos humanos, entre ellos discriminación, entre ellos discapacidad. Entonces, eso puede ser una opción. Pues hay muchísimo material también en muchas otras partes, ¿no? El instituto se llama Indiscapacidad, Instituto para las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México. También cuenta con diferentes cursos como de lengua de señas mexicana, cursos sobre derechos de las personas con discapacidad, cursos de braille, a donde se pueden acercar también para empaparse un poco más de todos estos temas. Gracias, Fabi. Y justo relacionada a esto que comentas, Rita Becerril pregunta si hay algún material para las infancias para sensibilizar sobre el tema de la discapacidad y discriminación hacia las mujeres. Se han hecho muchos a través de bueno, es que ahorita no tengo como claro alguno, pero sí hay, o sea, sí existen muchos libros o cuentos o existen varios cuentos o libros sobre discapacidad, ¿no? Aunque también van muy enfocados en las discapacidades visibles, como son la discapacidad motriz, ¿no? Creo que es la que más es visible, entonces es como la que más relaciona. Pero sí hay varios cuentos y cuentos infantiles. Ahorita no me acuerdo bien, pero paso el dato y busco en el chat, después lo coloco en el chat del video, de unos cuentillos sobre las personas con discapacidad para los niños. Muchas gracias. Y finalmente, Mariano y Lucy Palacios mandan saludos. Hay una nueva pregunta, dice María López, ¿cómo erradicaríamos la discriminación entre nosotras? No entiendo muy bien la pregunta. No sé, ¿cómo entre nosotras? No me queda muy clara la pregunta, pero bueno, una manera de erradicar la discriminación en general, la discriminación es una cuestión cultural y la cultura se cambia a raíz o sea, es una cuestión generacional. Va a pasar mucho tiempo para poder erradicarla, pero tenemos que ir poco a poco cambiando esas conductas. O sea, la primera cuestión es visibilizar cuando se está cometiendo un acto de discriminación o visibilizar cuando se está cometiendo un acto, una acción que podría llegar a ser discriminatoria, ¿no? Cuando se está excluyendo a alguna persona, cuando se está cayendo en estereotipos. La primera es visibilizarlo, reconocerlo, porque como está tan normalizado, hay veces que no lo reconocemos y entonces pues lo dejamos pasar por alto, ¿no? Dejamos pasar por alto muchas cuestiones de discriminación porque no las estamos reconociendo. Entonces, la primera punto es visibilizarlo, es reconocerlo, visibilizarlo e impedirlo. Bueno, todos tenemos actitudes discriminatorias porque crecimos en una sociedad discriminadora, si tú ya te identificas una actitud discriminatoria en ti, entonces intentar evitarla, ¿no? O si tú ya identificaste que alguna de las personas cercanas o alguna persona está cometiendo o está teniendo alguna actitud que puede ser discriminatoria, pues también comentárselos, ¿no? La primera cuestión para poder ir erradicando es la visibilización de la existencia de los actos de discriminación y el reconocimiento de ellos para poderlos ir cambiando, ¿no? Cambiándoselos hacia un punto más. Otra de las cuestiones
sería perfectamente también la parte de pues la cuestión presupuestal, ¿no? A los ajustes razonables, las cuestiones de que exista un presupuesto real para poder ejercer realmente los derechos y no se quede en solamente papel o en solamente bonitos programas o proyectos que si los lees son magníficos, pero que no se pueden ejercer, ¿no? Entonces, sí se requiere también muchas veces de una cuestión presupuestal para poder ir ejerciendo los derechos y ir erradicando la discriminación. Pues muchísimas gracias, Fabi, por este tiempo, por compartirnos esta información. Pareciera muy compleja por los términos legales que comentabas al principio, pero muy necesario este tipo de temas. Muchísimas gracias a nombre de todo el museo, del Museo Nacional de San Carlos, y gracias a todas las personas que nos acompañaron esta noche. Hasta luego. Muchas gracias también y hasta luego, buenas noches. Gobierno de México.